¿Cómo abordamos la estructura organizacional de la AGN? Bueno, esto que tienen acá es el organigrama de la Auditoría General de la Nación, donde está prevista su estructura interna. Si ustedes ven arriba, en el cuadrado azul, van a ver el Colegio de Auditores Generales, que conduce el organismo y que recién nombré. Pero también van a ver otras áreas abajo, en los cuadrados inferiores, que son las distintas gerencias que permiten el funcionamiento de la casa. Si pudiéramos clasificarlas en dos grandes grupos a estas gerencias, llegaríamos a lo que está marcado acá, que son las áreas sustantivas o las gerencias sustantivas y también las áreas de apoyo. Las gerencias sustantivas son las que tienen como función primordial llevar adelante el proceso principal de la AGN, que es la realización de las auditorías. Pero este trabajo no podría llevarse adelante sin el apoyo, sin el soporte de otras áreas que asignan recursos, permiten el funcionamiento a través de asistencia, asignación de viajes o asignación de recursos para viajar en las comisiones que se hacen para auditar, etc. Estas áreas funcionan de manera concurrente con las áreas sustantivas. Ustedes tienen un ejemplo ahí gráfico, simbólico, que tienen un coche de carrera, un auto, que podría representar el proceso madre sustantivo de la realización de las auditorías, como lo prevé nuestro marco estratégico, pero también alrededor hay personas que se encargan de hacer un trabajo de soporte o de apoyo, verificar el motor, controlar los neumáticos, la gasolina o la nafta, etc. Vamos a empezar viendo lo que son las áreas sustantivas de la AGN, que son las que realizan las tareas de control externo gubernamental. Vamos a hacer una nómina, vamos a listar una nómina de cuáles son estas áreas. Bueno, primero tenemos la gerencia de control de entes reguladores y empresas prestatarias de servicios públicos, la gerencia de control de deuda, la gerencia de transferencias de fondos nacionales, la gerencia de control de la cuenta de inversión, la gerencia de control del sector financiero, la gerencia de control del sector no financiero, que en realidad son dos, una que hace auditorías financieras y otra de gestión, ya lo vamos a comentar. Y por último, la gerencia de planificación y proyectos especiales, que tiene una parte en su interior que realiza tareas sustantivas. Antes de abordar el campo de acción, las tareas que lleva adelante cada una de las gerencias en cuanto a su responsabilidad primaria y acciones, podríamos distinguir de un modo general qué tipos de auditorías hacen las gerencias sustantivas. Esto lo vamos a abordar también más en profundidad en el módulo siguiente, donde veamos la resolución 26, donde están establecidos los tipos de control externo gubernamental. Pero a priori podemos decir que la AGN realiza primero auditorías de tipo financieras, y esto tiene que ver con lo que puede ser esencialmente los estados financieros, los estados contables de algún organismo público, de alguna empresa del Estado, también información financiera, aspectos financieros, etc. Como señalaba recién, aquí el criterio de comparación generalmente es una norma bajo la cual se debería haber confeccionado ese estado contable. Pero también tenemos otro tipo de auditorías que son las auditorías de gestión. Y esto ya tiene que ver con el funcionamiento del organismo auditado, tiene que ver con su desempeño en términos de algunas dimensiones como la economía, la eficiencia, la eficacia, etc. Y ya se toman pautas de comparación distintas como pueden ser prácticas de buena gobernanza o prácticas o mejores prácticas establecidas en algunos manuales de referencia. Las auditorías de gestión contribuyen muchísimo a agregar valor a la gestión del auditado en términos del cumplimiento de sus objetivos, de su razón de ser. Y por último tenemos las auditorías de cumplimiento. Están previstas en las normas y tiene que ver con cómo los organismos auditados cumplen determinados marcos o aspectos regulatorios que por supuesto los rigen. Bueno, ahora sí vamos a abordar los contenidos o lo que sería la lista en profundidad de cada una de las gerencias. La gerencia de control del sector no financiero que hace auditorías de gestión. Realiza auditorías en programas, proyectos y operaciones de las jurisdicciones y entidades comprendidas en el ámbito del sector público nacional no financiero y también realiza otro tipo de auditorías. Aquí es importante resaltar que en los programas, proyectos y operaciones tenemos que verlo en su conjunto dentro de lo que es el sector público nacional o financiero que ya definimos antes.
Aquí podemos pensar en todos los programas presupuestarios, por ejemplo. Y también a través de esta gerencia que hace control de gestión se realizan auditorías en universidades, en empresas del Estado y también en el PAMI. Ahí tenemos algunos ejemplos en cuanto a programas presupuestarios dentro del sector público no financiero, o ministerios, secretarías, direcciones, también universidades y, por último, el PAMI. La siguiente gerencia que vamos a ver es la gerencia de control del sector financiero y recursos. Bueno, esta gerencia principalmente realiza auditorías sobre los estados contables anuales y trimestrales de los bancos oficiales nacionales y también de los fideicomisos públicos. También realiza otro tipo de auditorías financieras y de gestión sobre el ANSES y sobre la AFIP. Los insumos de estas últimas dos, o los informes de estas últimas dos, sobre todo en los aspectos financieros o en las auditorías financieras, contribuyen a otro informe que realiza la AGN que tiene que ver con la cuenta de inversión. Bueno, dentro de los bancos oficiales, por ejemplo, tenemos el Banco Nación. Ahí tenemos un ejemplo de lo que serían gráficamente o simbólicamente los fideicomisos públicos, y la AFIP y la ANSES, que son dos grandes organismos que la AGN audita de manera recurrente. La siguiente gerencia es la gerencia de control de entes reguladores y empresas prestatarias de servicios públicos. Bien, el artículo 117 de la Ley de Administración Financiera establece como sujetos de control o sujetos de auditoría a los entes reguladores de los servicios públicos o de las empresas prestatarias de servicios públicos. Esto nace a partir del proceso de privatizaciones que se inició con la Ley 23.696 del año 89. Bueno, esta ley motivó la creación de estos entes reguladores y lo que hace la AGN básicamente es controlar cómo funcionan estos entes, que a su vez tienen a su cargo el funcionamiento de las empresas prestatarias de servicios públicos. ¿Qué es lo que tienen que hacer estos entes? Bueno, controlar a estas empresas en distintos aspectos como la aplicación de tarifas, calidad del producto, servicio técnico, obras comprometidas, etc. Es importante la actividad que realiza la AGN en términos de controlar el funcionamiento de estos entes, ya que, por decirlo, el funcionamiento correcto de los mismos va a incidir en nuestra calidad de vida cotidiana. Podemos pensar en distintos ejemplos de entes reguladores, como en el caso de la electricidad, el ENRE, en el caso del gas, el ENARGAS, el ENACOM para el caso de las comunicaciones o la CNRT para el caso del transporte. Bien, la gerencia de control de deuda pública. Esta gerencia realiza auditorías financieras pero también de gestión sobre unidades ejecutoras de programas y proyectos financiados por organismos multilaterales de crédito, por ejemplo el BID o el Banco Mundial, de los cuales Argentina también forma parte. Bueno, la ejecución de estos proyectos requiere para las unidades ejecutoras presentar estados financieros, contables, y la AGN los audita, y en muchos casos también la AGN ha auditado la gestión de estos proyectos. Pero también esta gerencia realiza exámenes especiales relacionados a operaciones de crédito público y sustentabilidad. Y esto tiene que ver ya con estudios no solamente con el presupuesto actual o con el presupuesto pasado, sino también con presupuestos futuros, como por ejemplo la sustentabilidad de la deuda en atención a los compromisos de pago o los pasivos contingentes, que es la deuda del sistema previsional.